Tiene la palabra el diputado Marco Labaña. Es lo primero que se va a votar. Gracias, presidente. Le voy a ser sincero, hace un ratito cuando usted se retiró, asumió la presidencia Felipe Solá. Y para mí me dije, qué suerte que está Felipe. No es que usted no esté bien ahí en la presidencia, pero verlo a Felipe me llenó de mucha gratitud. A mí también me llenó de orgullo que me reemplace el ingeniero Felipe Solá. A ver, voy a un poco tomando las cosas que se dijeron anteriormente. Sobre recién lo que se decía sobre el trabajo argentino, la protección del trabajo argentino, que hablaba el diputado Furlan. Cuando uno discute este tipo de normas, no es que estamos dando concesiones o haciendo cosas raras que permitan hacer cosas que hoy no se hacen. Yo recuerdo que el año pasado se firmó, 2014, perdón, se firmó un convenio con los chinos donde no solo teníamos cesión de jurisdicción, teníamos traer importaciones para hacer infraestructura, inversiones, sino que también relegábamos las normas laborales que se aplican en Argentina. Esto no significa que está bien o mal, digo, son cosas que hoy con la normativa ya se hacen, con lo cual esto también hay que tenerlo en cuenta. No es que esta normativa deje abierta una puerta a cosas que hoy no se pueden hacer. Mismo, ya se dijo, existen ya decretos, existen distintas resoluciones donde el PPP ya es un mecanismo que existe en Argentina. Lo que estamos discutiendo acá es cómo hacer para generar más atracción de inversiones. ¿Cómo hacemos para que esta falencia que tiene Argentina en términos de inversiones estratégicas, cómo empezamos a revertir ese deterioro? Y ahora esto, para contestarle al diputado Pastori, que antes también hablaba, hay que tener cuidado con suponer que esto va a ser la salvación de Argentina y suponer que poner la prioridad en las inversiones son los que van a revertir todos los problemas que podemos tener internos. Las inversiones son absolutamente necesarias, pero no hay que confiarnos tampoco que venga el efecto derrame y eso inmediatamente nos va a hacer a todos felices. Este tipo de marcos regulatorios apuntan a poner justamente un marco para la relación entre el Estado nacional, el Estado provincial, el sector público y el sector privado para que en conjunto puedan desarrollar algún tipo de obra, inversión, servicio. Y eso es lo que intenta hacer este marco. En el mundo entero existen este tipo de leyes. Y en el mundo entero este tipo de aplicaciones ha dado resultado. Nosotros mismos en la campaña hablamos sobre el tema del PPP y la necesidad de avanzar en un régimen de PPP, que creo que en eso hay cierta coincidencia en que es bueno avanzar con un régimen de PPP, de participación público-privada. La clave tiene que ser cómo hacemos la discusión, qué es lo que firmamos, si aceptamos cualquier cosa o no, y si estamos dispuestos, para decirlo mal y pronto, a bajarnos los pantalones y aceptar todo lo que nos venga impuesto de afuera. Yo creo que no es la solución esa y por eso nosotros le hemos incorporado muchas modificaciones al proyecto. No coincido con las visiones que se han dicho antes de que le hacemos cambios cosméticos y lo aprobamos. La verdad que las modificaciones que hemos estado discutiendo, que hemos estado negociando, han sido modificaciones sustanciales. Y yo las voy a resumir en alguno. Cuando nosotros recibimos el proyecto, que venía ya con media sanción, que ya tenía mejoras respecto al que había venido del Ejecutivo, tenía lo que podemos denominar una trilogía imposible. Una trilogía donde había tres factores que se combinaban que hacía que el proyecto no sea votable, por lo menos desde nuestra perspectiva. Había por un lado un objeto muy amplio de la ley, había controles muy laxos por parte del Estado y encima había una prórroga de jurisdicción. Prórroga de jurisdicción, ya lo dijimos antes, existen actualmente, se están haciendo, hay distintos convenios, están trenes, represas, Chevron, y si me voy más para atrás, para que no parezca que esto estoy haciendo una crítica al gobierno anterior, vamos a encontrar sistemáticamente prórrogas de jurisdicción.
Prórroga de jurisdicción lo que te puede significar es dar un marco jurídico más confiable, porque Argentina tiene que recuperar confiabilidad en el mundo, para atraer más inversiones. Ahora, cuando uno hace la prórroga de jurisdicción, lo que tiene que tener mucho cuidado entonces es los otros dos aspectos. ¿Cuál es el objeto y cuáles son los controles que se hacen sobre justamente eso? En el tema de objeto, como está planteado en el artículo 1 de la ley, es un objeto extremadamente amplio. Y nosotros le pusimos particular atención a uno de los puntos, que es servicios públicos. Como estaba originalmente la norma, que esto nosotros después cuando entremos en la discusión en particular lo vamos a señalar y seguramente lo vamos a corregir, vimos con preocupación el hecho de que podía esta normativa ir por encima de los marcos regulatorios de los servicios públicos que tenemos actualmente. Podíamos terminar que el barrio A, que ya tiene servicio eléctrico, está bajo las normas que actualmente rigen, y el barrio B, un nuevo barrio donde se hace por una PPP, podía tener otro tipo de características y de servicio público con otra tarifa porque estaba dentro del régimen de PPP. Lo que nosotros, una de las modificaciones que para nosotros es esencial, es que todo lo que sea referido a servicios públicos está supeditado a los marcos regulatorios actualmente vigentes en materia de servicios públicos, ya sea eléctrico, gas, transporte, lo que sea. No podemos dejar la posibilidad o la puerta abierta de tener dos marcos regulatorios para un mismo servicio. Ese es un punto para nosotros esencial en lo que se refiere a el acotamiento del objeto. ¿Cómo hacemos para empezar a romper esta trilogía imposible de la que yo hablaba anteriormente? En el tema de controles, que fue donde más modificaciones nosotros hemos planteado, hemos puesto el foco en principalmente tres grandes ejes. Por un lado, un control del objeto, que es esto que hablábamos antes, que lo incorporábamos en el artículo 2 de la ley, un control normativo y por el otro lado un control fiscal. Cuando hablamos de control normativo, nosotros propusimos y estuvimos charlando sobre la necesidad de tener una bicameral dentro del Congreso por el cual se analicen absolutamente todos los proyectos que puedan ingresar por PPP. Esta bicameral lo que tiene el objetivo es recibir toda la información, los contratos, las priorizaciones, los análisis o los dictámenes que tiene que hacer, que fue otra de las modificaciones que hemos puesto, los dictámenes que tiene que hacer la unidad de evaluación de PPP, donde se tiene que determinar por qué conviene utilizar este tipo de asociación y no conviene utilizar otro mecanismo de asociación, otro mecanismo de contrataciones como puede ser obras públicas. La bicameral lo que va a significar va a ser un control adicional a la discrecionalidad que podía tener el Poder Ejecutivo. Y en eso lo vamos a estar mirando con mucho detenimiento, donde cada uno de los pasos que se vaya dando para un proyecto PPP va a estar monitoreado permanentemente por el Congreso. Más allá del Congreso, incorporamos a la AGN, donde hicimos muchas modificaciones en el articulado para darle mayor poder de contralor y mayor claridad en lo que está controlando. Pusimos a la Procuración del Tesoro, que tiene que intervenir en distintos mecanismos, como por ejemplo la cesión del contrato, que originalmente esto estaba puesto como que el contrato se podía ceder en cualquier momento. Nosotros eso también lo restringimos. Y por último, si se quiere, y un tema no menor que tiene que ver con el medio ambiente, incorporamos que el Ministerio de Ambiente tenga que intervenir y tenga que dictaminar sobre los riesgos que se están asumiendo con cada uno de los proyectos. En cada uno de los proyectos, a su vez, tiene que quedar muy clara la responsabilidad del Estado Nacional y de los privados, que tiene que ir en conjunto para tener claridad sobre cuáles son los riesgos que cada una de las partes que integran la PPP estén involucradas. En el tema fiscal, voy a hacerlo rápido porque me estoy quedando sin tiempo, acá introdujimos modificaciones para nosotros esenciales. Primero, cada uno de los proyectos PPP tiene que estar aprobado por presupuesto nacional o, en su defecto, tiene que estar aprobado por una ley especial que modifique el presupuesto. El presupuesto va a tener que identificar con mucha claridad
cuáles son cada uno de los proyectos que se involucran en el PPP, cuáles son los gastos o los recursos que se van a destinar en la actualidad y hacia futuro. Va a tener que tener la claridad de cuál es la sumatoria de todos los proyectos que se están utilizando con PPP para que otra de las incorporaciones esenciales es que nunca puedan pasar los recursos en valor presente que se condicionen hacia futuro, nunca puedan pasar el 7% del producto. Esto tiene dos objetivos. Primero, no tener un descontrol por afuera de lo que es el control del Congreso de gasto público. Y segundo, es que le obliga al Poder Ejecutivo a priorizar sobre realmente cuáles son los proyectos importantes. Si el Poder Ejecutivo va o intenta hacer, más allá del control que se haga con la bicameral, las objeciones que se pueda hacer, si el Poder Ejecutivo intenta hacer unas viviendas sociales con el mecanismo PPP, va a tener la contradicción de que se le va a acabar el cupo que el Congreso le va a estar dando, con lo cual va a tener necesariamente que estar priorizando. En materia de las contrataciones, que es un tema no menor, nosotros incorporamos, que esto venía ya del proyecto, nosotros lo reforzamos, que todas las contrataciones tienen que ser por licitación pública. Y a las licitaciones públicas, que esto para nosotros es de vuelta una de las modificaciones sustanciales, las licitaciones tienen que ser hechas en función de parámetros bien establecidos, donde se tiene que determinar cuál es el impacto en la competitividad, cuál es el impacto en la industria nacional, en el empleo, en las pymes, para que esto se pueda priorizar justamente los proyectos que más atención le pongan a estas cuestiones. Y además se le agregó el tema de que las ofertas tienen que ser comparables. Esto parece una cuestión menor, pero es una cuestión esencial, porque eso también le quita la discrecionalidad al Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo de turno que sea, ¿no? De que porque sea, ya voy terminando, que lo veo haciendo señas, que porque sea más amigo lo vemos con más cariño. Esto tiene que ser hecho en función de ofertas que sean realmente comparables. Todas las modificaciones que hemos hecho obligan al Poder Ejecutivo a tener mayor transparencia, a tener mayores controles, a realmente priorizar las obras, y creo que en este marco que vamos a ir modificando en el articulado es un proyecto que nosotros vamos a estar acompañando. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.